En esta mesa redonda traemos a muchos expertos, ahorita les voy a platicar de cada uno de ellos, que nos van a hablar de las cosas más importantes y por qué valdría la pena impulsar que exista en México una ley del buen samaritano. En primer lugar, para mí es un grato placer presentarles a una de mis maestras, catedrática de aquí de la Universidad de Anáhuac. Le pido a la doctora Angélica Lauren Pavón. Ella es abogada. Ella es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en habilidades de la enseñanza, ya verán ahorita todas sus habilidades. Diplomado en bioética, es docente de aquí de la Universidad de Anáhuac, maestra de la Facultad de Derecho. Dirige el seminario de tesis en los distintos niveles, desde licenciatura hasta doctorado. Es maestra de legislación sanitaria de la maestría de bioética desde hace más de 15 años y tiene un seminario en tesis en el doctorado de administración pública. Abogada corporativa, oficial del primer registro civil de Huixquilucan del 2005 al 2008 y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y del International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. Es consejera de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos y por dirigir esta mesa redonda. A la izquierda de la doctora Lauren tenemos a la doctora Carolina Consejo y Chapela. Ella es médico cirujano, egresada de la UNAM, especialista en medicina interna, tiene una maestría en ciencias por la UNAM y un máster universitario en bioética por el Instituto Borja de Ética de Barcelona, España. Es coordinadora clínica de educación e investigación en salud en el Hospital General de Zona número 30 del IMSS y es profesor asociado del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. A su izquierda tenemos y contamos la participación del doctor Jonathan Mejía Alegría. Él es médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología y es especialista en columna. Es maestro en dirección de instituciones de salud y doctorante en administración pública y es asesor del director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y viene representando al doctor Miquel Andoni Arriola Peñalosa, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por acompañarnos. Por último, quiero presentarles a Agustín Ramírez Ramírez. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y estudios de arbitraje internacional, prospectiva, política y estudios y formulación de escenarios, así como en sistemas de calidad. Maestro en bioética por la Universidad de Anáhuac, ha colaborado en el servicio público por más de 20 años, siendo comisario del sector salud en la entonces Secretaría de Contaduría General de la Federación y subcomisionado jurídico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ha sido presidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Actualmente es profesor de la asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac y consultor independiente. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor. Esto es para personas un poco más altas, así es que, bueno, lamento mucho si no me ven, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Desde luego al doctor Rafael Aguilar, a Roger, que con este esfuerzo durante más de un año me ha tocado ver y vivir todo lo que han tenido que trabajar para poder estar aquí, porque como lo decía el doctor Rafael Aguilar hace un momento, pues es un gran esfuerzo, ¿no? Y me parece que la formación de médicos en esta universidad está llamada no solamente a dar conocimiento, ¿no? Sino a crear y al velar por personas, ¿no? Bien se dice que aquí no hay en realidad enfermedades, sino hay enfermos. Y el hablar de la persona, pues es algo que es determinante. Por eso es que hoy nos ocupa un tema muy importante que es la ley del buen samaritano. Y entonces no podemos indiscutiblemente empezar a hablar sobre la ley del buen samaritano si no partimos de un supuesto, ¿no? Que es, ¿qué es esto de la ley del buen samaritano? Quiero ponerles un par de ejemplos por ahí. Se debatió este caso en un debate nacional tras su muerte en el año 2011. ¿Quién es esta niña? Si alguien quiere, ahora está muy de moda que todo el mundo googlee, alguien puede sacar aquí y ver
¿no? ¿Quién fue esta criatura? Fue atropellada por 2 vehículos ante la indiferencia de 20 peatones que pasaron a su lado, en un hecho que fue registrado por las imágenes de una cámara de seguridad que dieron la vuelta al mundo. Esta es una de las imágenes en la parte superior, en donde primero le pasa una llanta, luego le pasa la segunda llanta, la niña seguía en el piso, viene una camioneta en la parte trasera y la vuelve a atropellar. Pues obviamente ya el daño fue tal que nadie hizo nada por ella y pues obviamente la niña murió en el año 2011. Otro caso distinto al que les quiero presentar es el caso de Peng Yu. En el año 2006, en la ciudad de Nankín, al este en China, un hombre llamado Peng Yu ayudó a una anciana que cayó en la acera. A la hora de caer, ella se fracturó un hueso, pero él fue muy amablemente a ayudarla. Después de que la ayuda, ¿verdad?, la señora promueve un juicio, lo denuncia y al final logra una compensación por $1,200, algo así como 1,600 euros, tras un largo juicio, ¿no? Esta es la persona de la cual fue auxiliada, ¿no? Y entonces, bueno, nos encontramos justamente, ¿no?, primero, todas las personas que están vinculadas al tema del sector salud, que estamos hablando no solamente de médicos, enfermeros, todos los técnicos de urgencias médicas que de alguna manera tienen un conocimiento sobre el área de salud, y diríamos los ciudadanos como yo, que somos ciudadanos de pie, que no sabemos nada de medicina, pero que al final del día te puedes encontrar con un supuesto en el cual dices qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí un poco chusco, ¿no?, esta caricatura, ¿no?, del mal samaritano, ¿no? Y pues todo esto nos lleva a pensar en de qué estamos hablando, ¿no? Y no podemos iniciar esta charla sin decir por qué hablamos del buen samaritano. Estamos en la Universidad de Anáhuac, una universidad de inspiración católica, y por lo tanto, pues me tengo que remitir necesariamente al Evangelio según San Lucas. Y entonces, esto es parte del Evangelio, y dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén, le preguntaban quién es mi prójimo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo. Y yo, lo que gastes usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y bueno, pues me parece que esta pregunta está abierta no solamente a los términos en aquel momento del Evangelio hace 2000 años, sino al día de hoy. Hoy vivimos en una sociedad, ¿no?, en la cual pretendemos debatir en esta mesa qué es lo que nos sucede y cómo nos sucede, ¿no? Es una parábola, es de las más famosas del Nuevo Testamento, y su influencia ha sido tal que el significado actual en la cultura, ¿no?, del samaritano occidental es aquella persona que se distingue por la generosidad y se disputa para ofrecer ayuda a quien más lo requiera. La ley del buen samaritano, que fue consecuencia justamente de estos casos que yo les pongo en China, derivado de ello se hizo en China la ley del buen samaritano. Y también se conoce como la ley de protección de voluntarios, ¿no? Tiene por objeto proteger a los proveedores de cuidados, a la salud y a todo el personal de rescate de ser demandados como resultado de proporcionar ayuda a una víctima durante una situación de emergencia. No voy a entrar al ámbito jurídico porque mi planteamiento solo quiere versar sobre el inicio, ¿no?, de el tema que pretendemos discutir. La mesa va a estar integrada o va a desfasarse o va a funcionar alrededor de 3 elementos. El primero de ellos, el maestro Agustín Ramírez, que nos va a apoyar con la terminología y todo lo referente al ámbito jurídico, para pasar luego con el doctor Mejía a hablar sobre la administración pública y su vinculación, y pedirle a la doctora que nos cierre el tema con el tema de la bioética. Al final regresaré yo con una serie de comentarios sobre qué es lo que hay, cómo hay y cuál es mi visión sobre el buen samaritano. Entonces le pediría al doctor que iniciara entonces, ¿no?, con su presentación. Muchas gracias por la
invitación. Mire, a ver, voy a abordar este tema, obviamente desde la perspectiva jurídica, como lo decía la doctora Laurent, y lo quiero hacer iniciando con una pregunta. Ya se les explicaba qué cosas son las leyes del buen samaritano. Y desde un punto de vista estrictamente jurídico, pues la pregunta sería si en México es prudente o pertinente que pudiera legislarse en esta materia concretamente para la actividad médica, que incluye no solamente a los profesionales, sino a los técnicos relacionados con este tema. Esto es a todo el equipo sanitario. Y voy a adelantar la respuesta, yo diría que no. Desde un punto de vista estrictamente positivista, esto es de una ficción jurídica establecida en nuestros textos normativos. ¿Sería necesaria una ley del buen samaritano? No. ¿Por qué? Porque hay legislación muy clara escrita sobre estos temas en relación con el comportamiento médico en los casos de urgencias. Empezaría con una disposición jurídica muy concreta del artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicio de atención médica, que dice que la atención médica deberá brindarse de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica profesional. Este sería el punto de partida para iniciar la discusión. Claro, en el entendido de que estamos hablando de una disposición legal que introduce, como no se hace en otras profesiones, el concepto del comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. Yo no conozco otra profesión que en alguna disposición legal señale que tienen que tener un comportamiento ético. La mayoría de las disposiciones éticas están en ese ámbito y son pautas de comportamiento que en estricto sentido quizá no deberían estar escritas en algunos casos. Voy a un ejemplo muy reciente. El Código de Ética de la Cámara de Diputados dice que deberán evitarse las expresiones soeces en las sesiones y que los diputados deben tener una conducta honesta. ¿Es necesario ponerlo en un código de ética? Pues yo creo que no. Digo, como representantes populares es obvio que tienen que tener un comportamiento de esa naturaleza y desde un punto de vista estrictamente jurídico hay un ámbito de responsabilidades para quien no tenga un comportamiento debido. Entonces esto nos lleva a abordar desde distintas perspectivas el comportamiento ético y el comportamiento en términos jurídicos. Pero decía y retomo, el artículo 9 de la ley dice que la atención médica deberá brindarse de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica profesional. ¿Cuáles son los principios científicos? Todo lo que le está en la Lex Artis Médica, lo que estudian los médicos, lo que se genera conocimiento a partir del cual brindan la atención médica. Eso es en términos generales la Lex Artis Médica o los principios científicos. ¿Y qué cosas son los principios éticos? Hay una variedad de principios, los dos más importantes para la atención médica o el comportamiento médico, yo diría que es el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. Y ahí estaría centrada entonces la discusión de la ley del buen samaritano. Si en el caso de los médicos y el conjunto del equipo sanitario deben poner toda la atención debida, sus conocimientos, sus habilidades y sus destrezas para el bienestar del paciente, esto involucra no solamente una disposición jurídica, sino necesariamente un comportamiento ético. Porque si estamos hablando de principios éticos, este principio de buen comportamiento y de prestar su conocimiento para mejorar al paciente, pues obviamente que tiene una doble perspectiva o una doble regulación, tanto la ética como la jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos una ley del buen samaritano. Si no hubiera estas disposiciones, quizás sí, pero estas disposiciones existen. Y luego hay un conjunto complementario de reglas jurídicas que se refieren, ya la doctora Laurent traía a colación qué cosa es en términos jurídicos la urgencia médica, y es todo aquel evento que pone en riesgo la integridad física del paciente, concretamente su salud, la vida, e involucra una función o un órgano. Esa es una urgencia y todos los médicos están obligados y el conjunto del equipo sanitario están obligados a atender los casos de urgencia. Es más, dentro de los servicios básicos de salud,
la Ley General de Salud establece que la atención de urgencias es uno de los servicios que deben brindarse a todas las personas. Y hablo de todas las personas, no de los mexicanos ni de los ciudadanos, las personas, independientemente de su estado o condición material y de su nacionalidad. Y luego nos lleva también a una reflexión en relación con algo que es muy complicado evaluar. Y dice la Ley General de Salud que todos los establecimientos que tengan servicios de urgencia tienen la obligación de atender aquellos casos de urgencia que acontezcan en las cercanías de alguno de estas instituciones o de estas instalaciones. Muchas veces nos hemos enterado, su servidor trabajó mucho tiempo en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y casos en donde los pacientes denunciaban que a pesar de solicitar el caso de urgencia o atención médica en una institución de seguridad social, si no eran derechohabientes simplemente no se les atendía. ¿Por qué? Porque no son derechohabientes ni del Seguro Social ni del ISSSTE, y entonces tienen que ir al resto de las instituciones del sector salud. Más grave aún, las instituciones privadas están obligadas por disposición de ley a prestar servicios mínimos de urgencia, estabilizar al paciente y en su caso, una vez estabilizado, enviarlo a otra institución de salud, de seguridad social o de las instituciones que presta el propio Estado mexicano. Entonces, ¿y qué pasa cuando esto no acontece? Hay una disposición muy clara, el artículo 56 de la Ley General de Salud, que dice que de conformidad con lo señalado en las disposiciones generales aplicables, los agentes del Ministerio Público que reciban informes o denuncias sobre personas que requieran de servicios de salud de urgencia deberán disponer que las mismas sean trasladadas de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Bueno, eso prácticamente no se cumple porque el primero que se entera de una persona que requiere un servicio prácticamente fuera no es el agente del Ministerio Público. Entonces, esto prácticamente es incumplible. Luego dice el artículo 468 que al profesional técnico o auxiliar, y estamos hablando del conjunto del equipo sanitario, de las disciplinas para la salud, que sin causa legítima se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad, se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión y multa por el equivalente de 5 a 50 días de salario mínimo. Claro, ojo, estamos hablando de la acción extraordinaria. Hay quien confunde a veces esta disposición diciendo al que se rehúse le van a aplicar esta sanción. No, solo es en aquel caso de acción extraordinaria. O sea, cuando hay una epidemia y la Secretaría de Salud ordena que todo el personal sanitario atienda a las personas que están en una situación vulnerable. Pero lo que sí dice el 469 es que al profesional técnico auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. En caso de reincidencia, la inhabilitación podrá ser definitiva. Bueno, estamos entonces en casos en donde la urgencia médica tiene un claro tratamiento jurídico. ¿En términos de qué? De las disposiciones sanitarias. Ahora, ¿qué es el derecho? Pues a fin de cuentas son ficciones jurídicas. A alguien se le ocurre escribir estas disposiciones, somos los abogados encargados por lo general de escribir estos textos. Estos se llevan a las cámaras, se legisla y entonces se convierten en ley. ¿Por qué hay algunas disposiciones? Dicen los médicos, durante el tiempo que yo trabajé en la Comisión de Arbitraje Médico, decían, es que las leyes son bastante severas con el equipo médico. Bueno, es que la severidad está en función del bien jurídico que se tutela. ¿Los abogados tenemos una responsabilidad social importante? Por supuesto que también. ¿Qué se puede perder? ¿Qué bien jurídico tutela el ejercicio de la profesión jurídica? Pues la libertad personal. Pero finalmente, en el caso de los médicos, ¿qué bien jurídico se tutela? La salud y la vida.
Entonces, en función de estar tutelada la vida, es que las normas jurídicas tienen que ser mucho más agresivas desde un punto de vista regulatorio. Por eso es que claramente, y ahí está señalado el caso de urgencias. ¿Qué pasaría, o qué pasa, más bien primero la pregunta, qué pasa en nuestro contexto actual? Pues en el contexto actual sucede que todos los días se niega atención médica de urgencias a determinadas personas. Todos los días los médicos están en la creencia que si no llega alguien a pedir atención médica al hospital, ellos no pueden salir 2 metros, 3 metros, 10 metros para introducir a una persona y darle los servicios adecuados. Todos los días llegan ambulancias a un hospital en donde se le niega la atención médica y piden que se lo lleven a otro, principalmente los privados, porque no es conveniente desde el punto de vista económico. Entonces, pareciera que para eso está el sector público, para que atiendan a aquellos que en apariencia no tienen la capacidad después de responder del costo de los servicios. Entonces estamos viendo la atención médica simple y sencillamente como un negocio, no como una obligación y no sustentada en los principios éticos. Y entonces esto nos lleva a una reflexión muy importante de si la ley está sirviendo en términos de parámetros de comportamiento o no. ¿Y qué capacidad tiene entonces la ley para estar vigente, para ejecutarse y en ese sentido, pues para satisfacer las necesidades no solamente de los pacientes, sino obviamente también del personal sanitario? Porque yo entiendo que al personal sanitario, por supuesto, también debe asegurársele y garantizársele ciertos estándares de, digamos, de bienestar y que se les asegure la posibilidad de brindar los servicios de atención médica en términos de esos estándares. Ocurre también, y lo han denunciado los propios trabajadores de la salud en algunos casos, que hay hospitales en donde no existen los medios suficientes para brindar la atención médica. Y esto pone entonces a los profesionales de la salud en una situación de vulneración frente al derecho. ¿Por qué? Porque las causales de responsabilidad profesional están centradas en 2 conceptos importantes, la negligencia y la impericia. Cuando hablamos de la ley del buen samaritano, por ejemplo, estamos hablando de un comportamiento debido en términos de una atención a otra persona, a un ser humano que comparte con nosotros una esencia y una dignidad. Y por eso es que tenemos la obligación ética de brindarle una ayuda. Pero cuando esto lo vemos en el contexto real, eso es, digamos, la teoría, eso es lo que dice la doctrina. Pero cuando lo vemos en el contexto real, los profesionales de la salud muchas veces se niegan a atender a una persona porque puede resultar en una complicación jurídica importante, porque pueden ser acusados ¿de qué? De negligencia o en su caso de impericia médica. 2 conceptos muy importantes. ¿Qué cosa es la negligencia? La negativa a brindar el servicio. Un actuar negligente es una omisión en estricto sentido. La impericia es, podrán dar la atención, pero esa persona no tiene los conocimientos suficientes para brindar ese servicio y luego entonces incurre en una irregularidad por falta de conocimiento o por falta de la experiencia para aplicar ese conocimiento, ¿no? En el caso cuando hablamos de un comportamiento o de una intervención que en términos de estas leyes del buen samaritano implica la participación del personal de salud sin que se lo estén requiriendo, por supuesto que debe haber y existe una evaluación mucho más flexible del comportamiento debido. ¿Por qué? Porque la persona que está interviniendo lo hace en términos de su formación profesional. Si alguno de los recién egresados de las escuelas de derecho, por ejemplo, que no tienen grandes capacidades o habilidades porque les falta ese entrenamiento en los hospitales, participa de la atención médica de un necesitado, de una persona que por la calle, en un restaurante, en una oficina, necesita atención médica, la evaluación jurídica tiene que ser en términos de lo que se denomina la lex artis ad hoc, esto es, lo que tiene esa persona en función de su conocimiento, sus capacidades y habilidades. No se le va a decir, por supuesto, que si incurre en una impericia, pues entonces tiene una responsabilidad respecto del paciente al que intentó ayudar. Por supuesto que no. Pero si estamos ante una persona que claramente demuestra conocimiento, experiencia, habilidades y por supuesto tiene la obligación
de participar en la atención médica de una persona y comete una negligencia o una impericia, entonces el marco jurídico es mucho más exigente con esta persona. Es como cuando se dice, no es lo mismo que a un médico que está haciendo una práctica profesional, su servicio social, o incluso aquellos que están haciendo una residencia médica, que están en un proceso de entrenamiento para una especialidad, no se les puede exigir lo mismo que a los médicos que ya tienen mucho tiempo y experiencia en este tema, a los médicos de base o los médicos adscritos. La evaluación jurídica es distinta, pero eso ya lo establece la ley. Ya está claramente señalado cuáles son los parámetros de evaluación del comportamiento debido, y todo está en función de estas muy pocas disposiciones que existen en nuestro derecho. Introducir en nuestro ámbito leyes del buen samaritano para excluir de responsabilidad al ejercicio de la profesión médica en aquellos casos en los cuales se hace con una intencionalidad de ayuda, traería una colisión de derechos en términos de lo que aquí está señalado. Tendría que reformularse todo el parámetro jurídico que actualmente nos identifica. Y yo no digo que no se pueda, por supuesto que se puede. Cuando dije que estos no son sino ficciones jurídicas, significa que pueden reformularse en términos de un nuevo parámetro de actuación y de un contexto social distinto. Pero este contexto social distinto necesita que la profesión médica, que todos los que participan de la profesión médica, los técnicos y auxiliares, pudieran tener una visión muy clara y muy concreta de cuáles son sus responsabilidades éticas, que desde un punto de vista del comportamiento ético les quedara muy claro cuáles son las finalidades de la atención médica y cuál es el contexto de su profesión. Y que sus intervenciones no fueran solo y simplemente porque lo dice la ley, sino porque estuvieran claramente identificados con esta necesidad de ayuda de la persona a la que identifican como su igual. Porque no es lo mismo el ejercicio de una profesión médica que el ejercicio de la profesión, por ejemplo, de los ingenieros. Un ingeniero, ¿cuál es su obligación? Pues su obligación es hacer una buena construcción, que no se caiga. ¿Que esto puede generar pérdidas de vidas? Claro que sí, pero estamos muy alejados de lo que pudiera ser la evaluación del comportamiento médico. Entonces, veamos que en ese contexto pues sería deseable que la reflexión se centrara no solamente en el tema estrictamente jurídico, sino que hiciéramos énfasis en, y estoy en una universidad, en cuáles son los parámetros de formación de esos futuros profesionales de la salud, a quienes se les debe incentivar en el conocimiento del comportamiento ético, complementado obviamente con el comportamiento jurídico. Y bueno, lo dejo así para la reflexión, para que después quizá haya preguntas o podamos tener una discusión en la propia mesa. Muchas gracias. Le pediríamos entonces al doctor Mejía que nos hiciera a favor de apoyarnos desde el punto de vista ahora de la administración pública vinculado con el tema de la ley del buen samaritano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Reciban un cordial saludo del maestro Miquel Andoni Arriola Peñalosa. Él es director del Instituto Mexicano de Seguro Social y amigo de la maestra Lauren, mi maestra del doctorado en Administración Pública. Él se disculpa por no poder estar aquí. Él quería darle mucha fortaleza al congreso que están teniendo este fin de semana, el cual nos parece muy productivo y que sin duda va a detonar una cosa muy interesante, sobre todo con esta mesa, a que tengamos que hacer acciones en bienestar de los pacientes. Yo tengo la fortuna de ser médico cirujano, ahora me he involucrado en temas legales y después de oír lo que, de la ponencia que me antecedió con el licenciado, son puntos de vista muy interesantes que he tenido la oportunidad ahora en mi ámbito profesional de realmente ver y consensuar para ver qué es lo mejor que se le puede ofrecer o brindar a los pacientes. Este tema es muy bonito,
la ley del buen samaritano, como ustedes ya lo escucharon a través de la maestra Lauren, lo que pretende es proteger de cierta manera cuando uno pretende ayudar. Y oyendo las palabras del testimonio que hubo antes de nosotros, pues concluyó diciendo gracias. Se supone que los que estudiamos medicina o los que nos dedicamos a velar por la salud de los seres humanos, lo único que pretendemos es servir. Que un paciente nos agradezca que esté vivo, ese es el motor real que todo médico, creo, hace de su profesión la mejor profesión que tenemos. Vivimos en una sociedad, somos seres sociales, por lo tanto tenemos, o siempre tiene que haber reglamentos, esos no nos los podemos saltar. Al momento de mezclar reglamentos con cuestiones que se salen fuera de los mismos, podemos detonar acciones que no cumplan esos reglamentos y que nos hagan no llegar al objetivo, sobre todo en el ámbito médico, ¿ok? Yo creo que ese es el punto toral de esta discusión de implementar una ley del buen samaritano. Como ya lo dijo el abogado, la ley es muy clara, ¿ok? Y lo que no está escrito no existe. Y el reglamento de atención médica y la norma de atención prehospitalaria están muy bien establecidas. Se conocen perfectamente el tipo de sanciones y el tipo de actividades en donde el médico actuó de una forma que no debió haber actuado. Por lo tanto, al estar juzgado por la ley, por el juzgador, que es el único personaje que tiene la capacidad de decir si estuvo mal o no y qué sanción se va a tener, ya existe. Sin embargo, para el Congreso, RCP, está una figura que no es profesional. Lo que ustedes escucharon se llama responsabilidad profesional con el abogado, ¿ok? Eso implica a los profesionales de la salud, como bien se comentó. Pero ¿qué pasa con los que no son profesionales de la salud? Estamos en un congreso de RCP. Existen dos variantes según la American Heart Association, que me parece que es parte de este comité organizador, que es la parte básica y la parte avanzada. El soporte vital básico, ese lo pueden tomar personas que no son profesionales de la salud. Y ahí es donde podemos tener la discusión de que si una ley del buen samaritano aplica o no aplica en nuestra legislación o en nuestro país. Y ahí es donde yo quiero enfatizar el comentario. Le agradezco mucho al doctor Tomás Barrientos, que está aquí, que es el director de la Facultad de Estudios de Ciencias de la Salud de aquí de la universidad, que está aquí presente, porque finalmente la universidad es una creadora de talento humano, es una creadora de líderes de acción positiva, y me voy a remontar a la primera pauta que debe seguir un médico, que lo dijo Hipócrates, que es primero, no hacer daño, ¿ok? Bajo este concepto de primero no hacer daño, el lema de la Universidad de Anáhuac, del cual tengo yo la oportunidad de estar aquí desde 1999, es vencer el mal con el bien. Y los aspectos que podamos lograr para hacer ese bien son los que nos debemos centrar y lo que debemos fortalecer. El establecer una ley del buen samaritano que permita que tengamos acciones como el RCP y que no nos lleve precisamente a ser juzgados en una cuestión por responsabilidad profesional, yo creo que sería un detonante para que se creara una cultura de la prevención y de la corrección de la atención prehospitalaria y salvar vidas. Salvar vidas. El hecho de que yo me esté infartando y alguien haya tomado un curso básico y él esté totalmente protegido y él esté totalmente consciente de que lo que va a hacer por ayudarme, no le va a crear ningún conflicto, eso yo creo que sí es posible. Existen muchos puntos bioéticos, existen muchos puntos legales que ya la doctora Carolina Consejo va a tocar con ustedes, pero bueno, yo lo único que quiero darles y dejarles de mensaje es un tema muy interesante, sí requiere aspectos bioéticos, sí requiere de análisis legal.
la responsabilidad profesional está muy bien normada, pero para este punto de vista y para acciones médicas que realmente se puedan establecer sin mayor conocimiento técnico, yo creo que es un abordaje adecuado, que sí podríamos apoyar y que no tendríamos mayor consecuencia legal y que se tendría o se podría llegar a un consenso para poder ser o para ser una realidad una aprobación de esta ley del buen samaritano en el país. Entonces, les voy a presentar a la doctora Carolina Consejo. Ella es parte de nuestro comité de enseñanza e investigación del Instituto Mexicano de Seguro Social. Viene en representación del director de profesiones médicas y es doctora, está haciendo su doctorado, es doctorante en bioética, tiene una maestría en bioética, como ya escucharon en sus credenciales, y se las dejo. Gracias, doctora. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a los estudiantes que hicieron posible que se organizara este congreso. Creo que eso es un orgullo el ver la organización universitaria que tienen y este sentido de comunidad. Y bueno, a partir de este contexto yo les agradezco el que ustedes estén aquí y que nos hayan invitado. En lo que nos ponen aquí esta presentación, que va a ser simplemente para que tengamos algunos conceptos claros de cómo vamos a hacer el abordaje, les quiero comentar que la bioética es una disciplina de relativa reciente creación. Vamos a rápidamente recordar que durante los años 70 se hizo una reflexión muy importante, especialmente en comunidades universitarias en Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Georgetown, en Washington, en relación a una discusión que se tenía en ese momento de hasta dónde la tecnología que tenemos debe de ser implementada, qué aspectos ahora sí que de preocupación moral se desprendían de esta implementación de la tecnología y las decisiones que se estaban tomando no solamente en el ámbito médico, sino en otras áreas de las ciencias de la vida. Ustedes recordarán que Van Rensselaer Potter fue de los que acuña el término de bioética en relación a esta misma preocupación aplicada no solamente al área médica, sino a otras áreas en general de las ciencias de la vida, y en específico a partir de una serie de experimentos que se estaban realizando en Estados Unidos, en especial el experimento que se hizo con sífilis en una comunidad llamada Tuskegee, con una comunidad de personas que no tenían acceso a la salud, y bueno, que durante más de 30, 40 años se hizo experimentación sin consentimiento informado, meramente utilizando a las personas como vías para poder generar conocimiento, y al salir esto a la luz, pues el gobierno en Estados Unidos llama a que se forme una comisión que va a generar un documento que ya algunos de ustedes han de conocer, que es el informe Belmont. En el informe Belmont se asientan 4 principios fundamentales que van a ser los ejes rectores de la ética principalista, de la bioética principalista norteamericana, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. En relación a esta corriente principalista, hubo varias otras posturas que decían, bueno, no siempre el hablar de la autonomía o de la beneficencia o de la maleficencia y de la justicia, de la no maleficencia y la justicia, van a resolver muchos de los problemas. Y empezaron a surgir otras corrientes. Y entre esas corrientes críticas del principalismo, aparece un personaje que se llama Diego Gracia, que si bien se reconoce como principalista, va a resolver uno de los principales problemas, que es, si yo necesito confrontar a 2 principios, ya hablaron por aquí de la autonomía de las personas, que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su propia existencia. Cuando un médico, por ejemplo, quiere proponerle una acción a la cual probablemente no quiera acceder el paciente, estamos teniendo una confrontación entre un principio de beneficio probablemente por parte del médico hacia el paciente, que quiere defender autónomamente su postura, aunque el médico crea que sea bueno para esa persona. Entonces, para resolver este conflicto, Diego Gracia lo que propone es que tenemos que hablar de principios de primera y segunda categoría, y estos de primera categoría van a estar presentes en todo su trabajo. Entonces, yo voy a retomar a Diego Gracia como el punto de partida para poder hacer el análisis de esta posibilidad en relación a la justicia y en relación a la no maleficencia, que son los principios que él plantea como prioritarios, y en segundo momento la beneficencia y la autonomía. Los 4 son importantes, pero en este orden. Muy bien, entonces, para poder avanzar un poco,
Partimos nosotros de un problema, no sé si, ¿cómo le hacemos aquí para duplicar pantalla? Ahí está. Okay. Creo que por ahí hay un problema en el proyector, pero bueno, vamos avanzando. El problema que ahorita se planteaba desde lo jurídico, hablaba, como decía, como se decía al inicio, un contexto en el cual hablamos de profesionales de la salud, que somos de las profesiones más normadas, más reglamentadas, y que casi que está claro el hecho de que si hay un contrato o una relación médico-paciente, yo tengo la obligación de actuar. En ese sentido, creo que hay una claridad bastante conocida en la ley y tenemos herramientas jurídicas. Sin embargo, cuando se trata de un ciudadano que no tiene una formación profesional médica, pero que puede tener un adiestramiento derivado, por ejemplo, de un curso de RCP básico, tenemos un área de grises en relación a si tiene la obligación legal y si puede haber o no una sanción en relación al que no actúe frente a una urgencia de tipo médico que comprometa la vida. Y ese es justo el terreno en donde yo creo que hay más conflicto en relación a la discusión tanto del ámbito ético como de la situación jurídica, y es en lo que nos vamos a basar. Una vez entendiendo esto, tenemos que pensar que las acciones que tiene un sujeto normalmente van a salir de esa autonomía que se tiene como persona, pero aquí estamos hablando, cuando se trata de una obligatoriedad legal, a partir de algo que se impone o que se está exigiendo que se haga. Aunque yo no lo quiera hacer, hay una ley a la cual yo tengo que acatar. Y si yo no la acato, puedo ser sujeto a sanción. Por lo tanto, es una dimensión que llamaríamos heterónoma, es decir, que está impuesta desde fuera. No estamos hablando de que yo esté asumiéndolo y que esta acción salga de mi propia voluntad. Si fuese así, hablaríamos de una dimensión autónoma, que a partir de mi voluntad yo voy a ir y voy a asistir a esa persona que lo necesita. Entonces, tenemos esta tensión entre la acción voluntaria y una acción obligada. ¿Y hasta dónde jugaría la necesidad de un papel normativo para obligar a esa persona que no tiene esa voluntad inicial a iniciar esa acción? Y estamos hablando en este terreno difícil de un ámbito no profesional de la posibilidad del actuar. Y por lo tanto vamos a abordarlo desde una perspectiva de las acciones virtuosas. Vamos a ver que una acción virtuosa en beneficio del otro parte de una autonomía y parte de un ejercicio de la frónesis, de esa voluntad y de algo que no se me está imponiendo. Y por lo tanto el cuestionamiento de hasta dónde una norma que se impone desde fuera va a impedir el desarrollo de esa acción inicial voluntaria. Segundo cuestionamiento, la relación entre la responsabilidad. La responsabilidad profesional médica, como dijimos, está normada y es clara en nuestra ley. Sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano común? Tendremos que hablar entonces de esa dimensión en relación a una responsabilidad individual y una responsabilidad en relación a lo social. Partimos entonces de la premisa de que la acción del buen samaritano es un acto altruista. Desde la misma parábola estamos hablando de alguien que a partir del ejercicio de esa virtud va a tener esa acción. Es necesariamente entonces un acto voluntario, por lo tanto autárquico, es decir, autogobernado y autónomo. Si aceptamos lo anterior, podemos considerar a la acción altruista como un acto virtuoso. Y en esa dimensión entonces tenemos que hablar de distintas dimensiones de normatividad, y para eso vamos a retomar a un autor de la sociología que es Pierre Bourdieu. Bourdieu, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros, ¿cómo nos comportamos en una sociedad? Bueno, si yo llego a una comunidad específica, es el dicho en el cual se plantea que a donde fueres haz lo que vieres, porque si no, ¿qué creen que es lo que pasa? Probablemente sea rechazada yo de esa comunidad. Entonces, muchas de nuestras acciones se van a ir modificando por el entorno social y cultural al cual yo voy a acceder. Y sin embargo, por otro lado está la posibilidad yo de negarme a hacer lo que ese espacio social me está pidiendo que yo haga, ¿no? Tengo esa capacidad también de tomar distancia y decir, yo no voy a actuar. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto en el periódico
que de pronto en una comunidad aparece alguien que supuestamente es el que secuestra, que es un ladrón y lo agarran en el acto, tocan las campanas del pueblo, sale la comunidad enfurecida y ante la incapacidad de la estructura legal de retenerlo en la cárcel, entonces ellos dicen que van a hacer justicia por la propia mano. Y va enardecida esa comunidad, lleva a este sujeto a la plaza del pueblo y deciden que lo van a apedrear. Estas noticias no son extrañas, desgraciadamente, al contexto en el que vivimos. En ese momento, cuando ese grupo social está actuando bajo un consenso moral que creen adecuado. Sin embargo, cada uno de estos sujetos tiene la posibilidad de tomar un alto y decir, a partir de mi racionalidad, yo puedo hacer un análisis y poner en perspectiva esta decisión colectiva y decir no. ¿Por qué? Porque voy a hacer un análisis racional y ético de ese consenso moral que esa comunidad tiene en ese momento. Y probablemente mi acción vaya a ser diferente. Esa capacidad es una capacidad ética que tenemos todos los seres humanos, todas las personas. Y esa capacidad ética me permite hacerme responsable de mis actos independientemente de lo que a nivel de la sociedad se me está demandando. Entonces, ¿qué es lo que dice Pierre Bourdieu? Cuando yo llego a un espacio social específico, voy a tener un proceso disciplinario que va a llevar a que yo interiorice una forma de entender al mundo a partir de que yo estoy compartiendo un espacio social con otros. Y muchas veces no me daré cuenta de que mis acciones van a estar fundamentadas en ese consenso. Entonces, en esa dimensión se tiene que hablar de una normatividad informal, aquello que nadie me exige, pero que yo voy a hacer como regla y que todo el mundo hace como regla, que es otra dimensión que nos lleva a veces a actuar de forma benéfica hacia el otro sin que nadie me diga. Entonces, es la dimensión individual y la dimensión de la exigencia social a ese comportamiento en beneficio del otro. Cuando hablamos nosotros de ética, tenemos que hablar de esa disciplina, un campo disciplinario que tiene como objeto de estudio al fenómeno de la moral o de las morales. También podemos hablar de esta capacidad que ya dijimos racional, individual, de poder tener una aproximación crítica a lo que está pasando allá afuera y una posibilidad de análisis de mi propia acción. Es una acción ética. Esa acción ética, dirían los griegos antiguos, nos permite ser seres virtuosos a partir de esa capacidad de la propia voluntad para actuar. Y allá afuera está el contexto de lo moral, que yo voy a poder incluso analizar y poder tener esa abstracción y alejarme o afiliarme a esa regla moral. La doctora Juliana González, filósofa mexicana, dice que Sócrates sostenía que la vida debe de ser una vida reflexiva, una vida de acción ética y filosófica para poder considerarse una vida virtuosa y que esa es una tendencia que nos lleva a la felicidad como personas y por lo tanto, por razón necesaria, el ser humano puede tener esta dimensión de bondad a partir de un ejercicio virtuoso de la propia acción a lo largo de la vida y que además le va a permitir alejarse cada vez más de una naturaleza primaria que podríamos compartir con los animales, con otros mamíferos, con las plantas, y que cada vez que ejercemos esa capacidad crítica racional, nos podemos hacer a nosotros mismos más virtuosos. Pero eso es en relación ¿a qué? En relación a que hay terceros y que nos debemos y nos podemos reconocer en el otro, ¿no? Entonces, esa es una dimensión importante. Vamos entonces a pensar que la acción del buen samaritano es una acción altruista que parte de un ejercicio libre, que se reafirma en esa práctica y que puede hablarnos de esta dimensión ética del individuo. Y para que exista esta dimensión ética del individuo, debe de haber una autonomía y una ausencia de coerción. Por lo tanto, si yo actúo simplemente en base a una regla, a que se imponga por la ley, probablemente no esté ejerciendo esta parte afirmativa de la voluntad y del ejercicio virtuoso de esa acción o de esa decisión. Por otro lado, Heidegger, que es un filósofo alemán, nos habla que las personas en sí mismas, en el momento en el que actúan, van a tener la necesidad de hacerse responsables también de esos actos. Entonces él dice, la acción del individuo parte de un llamado de la conciencia y esa acción o esas consecuencias
van a llevar a que ese sujeto se tenga necesariamente que hacer responsable de sus actos. Entonces, el hecho mismo de mi presencia aquí tiene consecuencias y yo me debo de hacer responsable de esas consecuencias. Y ahora hablaríamos entonces no solamente de la acción, sino de la omisión. El hecho de que yo deje de hacer también va a traer consecuencias, porque es parte de mi actuar o no actuar en ese contexto, en este caso, ante una emergencia médica que pueda llevar a comprometer la vida del otro. Entonces, bueno, yo les quisiera presentar este trabajo, no es reciente, tiene una fecha, aquí dice 1996, es un trabajo que hicieron Gross y Reinsman en relación a la percepción que pudieran tener médicos internistas en torno a si actuarían, si no trajeran la bata y estuvieran en la calle, ¿qué harían ante una persona que se colapse en ese momento y que va a requerir de asistencia? Y bueno, fíjense lo que encontraron, les hicieron una encuesta en 3 escenarios. El primer escenario, una persona que come en el mismo restaurante que yo, presenta dolor precordial súbito y cae con pérdida del estado de alerta. Segundo escenario, van en un avión, de pronto alguien pide ayuda y cae colapsado en el pasillo a medio vuelo. Tercero, van caminando por la calle y se encuentran un indigente con pérdida del estado de alerta, tirado en el suelo y que aparentemente ha dejado de respirar. Y vean los resultados, los mismos médicos, en un contexto en el cual existe ya una legislación que obliga en la calle al médico, aunque no traiga bata, a actuar a favor de esa persona que lo necesita. Primer caso, 69% de los internistas habrían iniciado maniobras de reanimación. En el segundo, el 54%, y en el caso de la persona indigente en la calle, un 2%. Y estamos hablando ya con un marco normativo que nos obliga, y además a un marco que nos obliga desde la parte profesional. La reflexión entonces que tenemos que hacer al final es, si es suficiente el que exista una ley para que se pueda promover una acción bondadosa a partir del ejercicio virtuoso de esa acción que yo pueda tener en favor del otro, se puede tener un buen resultado si se sanciona a aquel que no actuara teniendo la posibilidad de hacerlo. Y yo pondría en la mesa una dimensión que se tiene que explorar antes de pasar a la fase de legislación, si se llegase a pasar, que tiene que ver con el trabajo de la formación ciudadana. Finalmente estamos hablando de que si se trabaja en la educación desde que somos niños, en esa idea de responsabilidad hacia el otro, a partir de una formación en virtudes, obviamente es una dimensión muy compleja de trabajar, a partir de fomentar una conciencia de ciudadanía, de pertenencia y responsabilidad hacia el otro, tendríamos nosotros garantizada una acción independientemente de que exista un marco normativo que así lo exija. Entonces, eso yo lo dejo para que podamos discutirlo y pensando también, bueno, que son elementos que se tienen que contemplar, que a lo mejor no se excluyen uno al otro, pero tendríamos que analizar todo eso. Y finalmente, aterrizarlo a nuestra cultura. Yo he tenido la posibilidad de vivir fuera de México, en Inglaterra, en España, en otros lugares, y de forma preocupante sí observo que hay un desarrollo de un individualismo aterrador, en donde no solamente en China puede alguien caminar al lado de otra persona que colapsó sin que nadie se acerque a asistir. Eso lo hemos observado en otros ámbitos y mucho en la Comunidad Europea. Pero en México yo que he observado, y eso sí es una apreciación subjetiva totalmente, en el momento en el que alguien cae en la calle, siempre hay 2, 3 o más manos dispuestas a empezar a intentar activar algún tipo de acción de ayuda. A veces incluso esa acción, cuando está mal dirigida, desorganizada o parte de una falta de conocimiento, puede llegar hasta hacer más daño. Pero el hecho es que esa voluntad existe, es una cuestión que yo creo que está ligada a nuestro contexto cultural y que tenemos que tomar en cuenta para cuando hagamos el análisis. Y eso sería nada más. Muchas gracias. ¿Voy a grabar la presentación la otra? Sí, ya nada más la voy a cerrar. Eso, perfecto. Dame 2 segundos y ya. Por eso ya vamos a cerrar.
Agustín, si quieres hacer la precisión, nada más para dar oportunidad a cerrar. Sí, cómo no. Una precisión para poner en contexto lo que hemos dicho aquí los tres. Cuando hago mi presentación y hablo de los profesionistas técnicos y auxiliares, abarco incluso a la mayoría de los que están aquí presentes. Cuando hablo de técnicos, están incluidos ustedes, las personas que están encargadas de la atención prehospitalaria, y por eso mi comentario de que desde mi punto de vista, estrictamente desde una perspectiva jurídica, no hay necesidad de una ley de esta naturaleza. La norma oficial mexicana de atención prehospitalaria de septiembre del 2014 dice en uno de sus apartados de manera muy concreta cuáles son las responsabilidades del primer respondiente. Deberá brindar los primeros auxilios a través de los procedimientos en los que fue capacitado y autorizado. Ojo, capacitado y autorizado. O sea, tienen una práctica profesional aunque no sean profesionistas reglamentados. En ningún caso podrá realizar procedimientos invasivos que signifiquen un riesgo mayor para la salud, la integridad física o la vida del paciente. O sea, profesionales, técnicos y auxiliares son tratados igualmente por la ley en términos de una posible negligencia o impericia. Esa era la presión que quería hacer. Muy bien, estamos un poco sobre el tiempo. Me gustaría cerrar con 2 o 3 diapositivas muy pequeñas y si acaso dar oportunidad a una sola pregunta. Pero nada más, bueno, justamente distinguiendo, ¿no?, el tema realmente de la ley del buen samaritano desde el punto de vista del profesional de la salud, me parece que tiene una reglamentación, hasta una sanción muy específica, ¿no? La ley de buen samaritano se tiene que basar en 4 principios. El primero, que sea una situación de emergencia. El segundo, que no se haya provocado la emergencia. El tercero, que no se actúe de manera negligente. Y el cuarto, un tema de consentimiento informado, que es fundamental en todo el desarrollo de estas precisiones, ¿no? Encontramos que tenemos que distinguir justamente, ¿no?, que es parte de lo que se ha señalado ahorita, no solamente del profesional de la salud, sino de aquella persona que no es profesional de la salud, aquella persona que no ha recibido ningún curso de capacitación y que, si bien es cierto, tiene muy buena fe para ayudar, pues la buena fe tampoco es suficiente, ¿no? Entonces no creamos que por recibir un pequeño adiestramiento o haber visto un curso, ¿no?, en televisión, pues ya nos sentimos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces sí hay que distinguir entre el que puede ayudar, está obligado a ayudar, y en el que no puede ayudar, y a lo que está llamado es justamente a ver que haya alguien capacitado a que sí pueda llegar a ayudarlo, ¿no? No es de gratis el tema de la responsabilidad. Es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y hay un conjunto muy importante de leyes que lo van a regular, muy importante. Me hubiera gustado mucho ahondar, ya el maestro Ramírez ha hablado sobre los principios éticos, sobre la Lex Artis Medica Doc. Con mucho gusto podemos hacer algún manual para que esto les llegue si es que alguien esté interesado en esta información. El tema de las urgencias hospitalarias y cómo está regulado en la ley. El tema de la mala práctica, que es bien importante distinguir, como ya se hacía mención, entre imprudencia, negligencia, ignorancia y impericia, ¿no? Y cómo es que radica cada uno de ellos. Esta imagen, la verdad, me llamaba mucho la atención, porque cada día se ven más casos, ¿no?, de la ilustración que aparece en medio, ¿no? O sea, el derecho y la medicina hoy por hoy están vinculados. No podemos hablar de uno solo, tenemos que verlo, el derecho y la medicina, y además en un base y un contexto necesariamente de la bioética, ¿no? La mala praxis, ¿no?, que nos va a dar esta consecuencia y que tiene nada más a manera de mención: responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad laboral, responsabilidad sanitaria, y todo esto redunda en una responsabilidad ética, ¿no? Una responsabilidad ética de cada uno de nosotros que tenemos que actuar, ¿no? Ya se hizo mención del artículo 469. Y bueno, en algunos países se ha buscado justamente el llevar a cabo este tratamiento. Leyes como el caso del Buen Samaritano de China, o el caso de Chile, o el caso de Puerto Rico, hoy son leyes vigentes. Me gustaría cerrar esto nada más con alguna reflexión de su santidad el Papa Francisco, en donde dice que un cristiano sabe dar, su vida está llena de sencillos gestos de generosidad hacia los demás. Las prácticas virtuosas de las que nos hablaba la doctora Consejo son fundamentales, ¿no? Todos tenemos que actuar, pero tenemos que hacer siempre lo posible, todo lo posible y solo lo posible. Tampoco estamos llamados a lo imposible. Entonces tampoco creamos que también podemos hacer todo, porque la ley nos excede en muchas de las ocasiones.
de mi parte, les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que tenemos preparada una sesión de preguntas y respuestas, pero lamentablemente hay un ponente conectado ya de carácter internacional y no nos va a ser posible el poder abrir este espacio de preguntas y respuestas. Si las quieren apuntar, dejar apuntadas a quién la dirigen, y con mucho gusto cada uno de los que nos encontramos en la mesa les contestaremos vía correo electrónico las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias al comité organizador y gracias a los ponentes que nos acompañaron.